Cuando nos llegó la propuesta, nos planteamos enseguida la pregunta. Nosotros en un programa de televisión parecía difícil y hasta imposible plantearnos el desafío, pero luego con la ayuda de nuestro docente nos dimos cuenta que era una oportunidad única de demostrar cómo trabajamos en clase. De dejar un mensaje de lo que somos capaces de hacer desde el espacio que nos da la educación secundaria. Y esperamos no defraudar a todos los que con absoluta libertad nos permitieron trabajar en este primer envío de Los Chicos Hacen TV. Los pasionistas llevan más de un siglo en nuestra zona. Su trabajo no ha pasado desapercibido para una comunidad que quizás asiste al último gran eslabón de esta cadena de fe. La clausura de su misión en 2010 es la cara de una crisis vocacional que afecta a los sacerdotes que predican en el lote 11 de la colonia Carolla y que no es ajena a la Iglesia Católica en general.
¿Es la única salida a esta historia de tantos años de fe compartidos? Para conocer en profundidad el trabajo de esta comunidad religiosa, entrevistamos a quien se considera el corazón y símbolo de los pasionistas, el padre Pacífico Gasparrini, que con su entrega y claridad conceptual nos permite acercarnos a aquellos que hace años llegaron a estas tierras, trayendo su profunda fe en Dios y hoy se preparan quizás para la decisión más difícil de todas, que es dejar el lugar que ha sido su hogar durante tantos años. ¿Qué debo hacer para que mi Dios crucificado sea conocido y amado por todos? Ideal que determinó la vida interior de San Pablo de la Cruz, santo varón que fundó la congregación pasionista, siguiendo los senderos que su amor a Cristo le señalaba, expandir su apostolado por todo el mundo conocido. Pedro Francisco Daney nació un 3 de enero de 1694 en Italia. Perteneció a una familia cristiana y fue educado en el amor a Cristo. En 1720 recibió el hábito de la pasión de la mano de obispo y pasó a llamarse Pablo de la Cruz. Fue un hombre sencillo, con una gran pasión, acompañada de un claro mensaje que se trasluce en su escudo, un corazón blanco con inscripción dentro y una cruz que acompaña la leyenda. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Fue un misionero incansable y fundador de una congregación cuya misión era mantener presente la memoria del crucificado en el corazón de los cristianos. De acuerdo a las reglas, normas y objetivos, se fueron ampliando los horizontes de estos valientes misioneros que hicieron posible la presencia pasionista en diversos continentes. ¿Qué balance hace usted, padre, de estos primeros 100 años de la comunidad pasionista aquí en la zona? Maravilloso. Yo he podido leer las crónicas de los primeros, porque yo conocí a dos de ellos en Italia. Uno se llamaba Padre Ireneo, que era un gran predicador, y otro se llamaba Padre Modesto, ¿no? Ahora bien, la actividad de ellos, además, se distribuían su tiempo en dos, diríamos, sectores. Uno en la casa, con un ritmo de oración, de estudio, pues recreo, etc. Y el otro en los alrededores. Así que yo pude leer las crónicas de los primeros tiempos aquí, del 12, del 13, del 14, y uno de ellos, que era muy meticuloso, recordaba también los enfrentamientos con los masones. En ese tiempo en Argentina estaba muy fuerte la masonería. Fue una sociedad, aquí, una sociedad, pero no inspirada ni en el Evangelio ni en el orden de las naciones, sino que ellos querían introducir una nueva modalidad de vida. A Dios lo llamaban el gran arquitecto. Entonces la masonería, especialmente en los gobiernos, y luchaba contra la iglesia. Hoy está muy debilitada y encara otras actividades, pero no como entonces desataba realmente conflictos. Uno de ellos luego permaneció muchos años y murió aquí, el padre Apolinario, lo llamaban el padre Apolo, que era muy gracioso, entre otras cosas, porque nosotros somos un instituto misionero de la pasión. Llegamos al país en el 1879, que celebramos solemnemente en Buenos Aires, en la casa principal, la llegada de los misioneros pasionistas a Argentina.
la fuerza de la vocación que tenían los irlandeses, porque los primeros que vinieron a Argentina vinieron de Irlanda, porque en Argentina en ese tiempo ya se establecieron las estancias de los irlandeses, que son muy trabajadores. Además se acriollaron inmediatamente. Fue recibido tan bien, no solo, sino que inmediatamente se les hizo, a través de la congregación, la propuesta de establecer una comunidad en Buenos Aires, porque inmediatamente hubo vocaciones pasionistas para la vida pasionista. Entonces se fue formando la comunidad. Ahora, yo conocí esta comunidad en 1952, cuando yo vine de Italia también. Encontré 9 estudiantes, 9, filosofía y teología, 7 sacerdotes que atendían la parroquia ya. Había 2 hermanos, es decir, los que no celebran misa, pero uno era sastre, otro era cocinero, otro enfermero, etcétera, ¿no? Así que la comunidad tenía 9 más 7 más 3. ¿Se imaginan ustedes? Ahora somos 4. Bueno, no te muevas de ahí. Llegamos al primer corte y enseguida volvemos con más Los Chicos Hacen TV por el Canal 2. Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes. Seguimos acá en el programa denominado Sin Fin por la 91.5, la radio del cole. Y bueno, mis compañeros ahora van a empezar a comentar sobre sus distintos temas. Hola, muy buenas tardes, Romina. Hola Rubén, muy buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar de un niño que murió bajo la rueda de un camión. Son accidentes fatales. En lo que va del mes de junio van 226, o sea, lo que va del año son 226 muertos por accidentes de tránsito. Los alumnos del IPEN 294 de quinto año B, turno tarde, además de hacer Los Chicos Hacen TV, hacemos radio. Por eso, acompáñanos todos los viernes de 13:30 a 18 horas. En el nuevo dial de Córdoba se sienten nuevas voces. Escuchá la 91.5, la única radio escolar de la zona. Se coloca la primera piedra fundamental para la futura edificación de una iglesia en la zona del lote 15, el día 5 de agosto de 1888, inaugurándose el presbiterio el día 15 de marzo de 1891 y con la fecha 31 de mayo de 1896 se inaugura la iglesia que llevará entre sus muros a la pequeña Virgen de Montserrat. En 1913 el arzobispo de Córdoba cede la parroquia de Montserrat a las congregaciones de los padres pasionistas. Fue necesario que esta merced o facultad fuera cedida a través de las autoridades eclesiásticas para que la pudieran aceptar.
¿Qué diferencia hay entre la comunidad pasionista y el resto de las comunidades católicas? Nosotros, los religiosos, franciscanos, capuchinos, salesianos, de la Salle, etc., todos nacieron con un carisma especial. San Francisco luchó contra cierto lujo que había entrado en la iglesia, porque había entrado también el relajo, dicen los uruguayos, el relajo. Por eso, cuando presenta a San Francisco, presenta a San Bernardo como los puntales de un tiempo nuevo y de obras nuevas. El religioso tiene que ser una réplica de Jesús, manso, humilde y pobre. Ahora, los dominicos con otro carácter, la cultura teológica. De ahí vino Santo Tomás de Aquino, la predicación de la doctrina que brota del Evangelio, pero sistematiza después con las riquezas que vienen con el tiempo. Nuestro fundador se llamaba Pablo Danei, que después se tomó el apellido religioso de la Cruz. Entonces, San Pablo de la Cruz se asomó a ese mundo y vio que había un gran desconocimiento de la pasión de Cristo. Y San Pablo de la Cruz dice, yo, como Pablo apóstol, predico a Cristo y Cristo crucificado. Entonces el carisma nuestro es eso. Ven, aquí sobre el pecho tengo pasión de Cristo. Porque desde el comienzo se hizo este distintivo que San Pablo de la Cruz recibió desde el cielo, una visión. Recibió el hábito y el distintivo de la nueva congregación. Pero hubo también conflictos porque no siempre se da la bienvenida a una obra de Dios. Entonces sufrió muchísimo San Pablo de la Cruz, pero hubo un gran Papa, Benedicto XIV, que había dado la aprobación, lo defendió y así siguió. Y se extendió. En este momento la congregación pasionista está en todo el mundo. Padre Pacífico, ¿en qué año se ordenó sacerdote y qué recuerda de aquellos tiempos? Yo tenía 11 años y era monaguillo en la iglesia. Y vino una misión, un grupo de misioneros pasionistas, 3 sacerdotes y un hermano que atendía, digamos, la cocina y todo lo que necesitaban los misioneros. Pues bien, mi hermano y yo, los 15 días, porque una misión duraba 15 días, todos los días yo ayudé a la misa a uno de los misioneros, se llamaba Padre Lucas. La iglesia se llenaba porque tenían un carisma realmente especial. Yo ayudaba a la misa. Y me dijeron, no quisiera ser pasionista. Bueno, dije yo, ¿cómo no? Me digan ustedes qué hay que hacer y cómo. Entonces llamaron a mi madre. Llamaron a mi madre y un día yo estaba en la escuela y mi madre vino y un primo segundo de ella era maestro y sacerdote, Antonio Nardi. Habló con él y después me llamaron a mí. Dice, mire, estuve con el misionero. Me preguntó si yo daría mi permiso para que tú vayas en la escuela apostólica, se llamaba, el seminario. Y el sacerdote le dijo, bueno, cara de cura tiene. No sé si lo dijo por... Bueno, yo dije sí. Entonces empezó la preparación, recibimos una carta, lo que había que preparar. El 11 de septiembre de ese mismo año, contando yo 11 años y 11 meses, fui a la escuela apostólica de los padres pasionistas después de 6 u 8 horas de tren y de otro. Ahí empecé. Me enamoré de la vocación que Dios me había dado. De tal manera que yo tengo pronto, el mes de abril, voy a cumplir 63 años de sacerdocio, porque me ordené con un privilegio que se daba cuando uno había terminado los estudios, entonces se lo hacía ordenar. En lugar de esperar los 24 años, yo me ordené a los 22 y medio. Y ahí empecé, y después se me hice gitano de Dios. Aquí estoy en Argentina, Uruguay, después fui a Estados Unidos, pero por un tiempo, en España, etc. Padre, usted se formó como sacerdote durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué recuerda de ese periodo de tristeza para la humanidad? Pues para la humanidad de que fue una masacre de millones, de millones. Yo estaba en el centro de Italia, centro-sur, a 50 kilómetros de distancia del famoso monasterio fundado por San Benito en el siglo IV o V, que era un monumento, y donde había muchos sacerdotes benedictinos, los monjes, abundaban entonces. Ahora bien, cuando Italia el 8 de septiembre del 43 hizo un armisticio sin consultar a Hitler, porque Italia estaba unida a Hitler, Hitler inmediatamente llenó a Italia de alemanes. Al día siguiente vinieron también al convento a ver los alemanes que estaban en la ciudad. Pero después se establecieron, vino un capitán maravilloso, como cultura, honestidad, etc. Y nos dijo, miren, nosotros necesitamos de este lugar, la planta baja y algunos cuartos de la planta de arriba. Porque ahí estaba la oficina de comunicaciones con el frente, que estaba a 50 kilómetros de distancia todos los días, 80 o 100 aviones venían del nuevo desembarco que hicieron para ir a bombardear todos los alrededores de Cassino y Monte Cassino. De la ciudad quedó la pared más alta, tenía 2 metros. El monasterio se iba salvando porque había habido un contrato con el ejército alemán de que ningún soldado se acercaría al monasterio. A ellos les parecía que el mismo monasterio ya era como una fortaleza, pero de otro orden. Entonces, después de muchas discusiones en Estados Unidos, decidieron la destrucción del monasterio. Pero que desde el avión, desde la tierra, bombardearon y destruyeron el monasterio de Monte Cassino. Eso fue un 19 de enero del 44. En casa teníamos los alemanes, entre ellos había un sacerdote, padre Friedrich. Cuando nos encontró por la mañana, hablábamos con él en francés y dijo, Monte Cassino n'existe pas. Monte Cassino ya no existe. Los polacos que luchaban en el ejército alemán por incorporar a la fuerza, hicieron un gran gesto, salvaron la biblioteca y la llevaron a Roma. Así se salvó la biblioteca y las obras de arte de Monte Cassino. Salíamos todos los días porque teníamos miedo de que bombardearan el convento, sabiendo que había alemanes. Antes de llegar a Monte Cassino, el frente estuvo en la zona de Nápoles y nosotros ahí teníamos el seminario o escuela apostólica y ahí hubo bombardeo. Fue bombardeado ese edificio y allí murió un sacerdote. Bueno, la ley de guerra es una ley cruel, pero se cumple. Entonces Hitler había dicho que por cada alemán que se mataba, matarían 10 italianos. Había un sacerdote, un hermano y un seminarista en la zona más o menos del... Y un día encontraron un alemán muerto. Inmediatamente reunieron, o 2, creo que mataron 30, eran 3 alemanes, llevaron el sacerdote, el seminarista y el hermano Lego. Y lo pusieron sobre un montículo ahí, es decir, en un lugar donde había después un precipicio. Lo pusieron ahí, los ametrallaron a todos. Porque hubo un cruce de fuego y yo caminé, no sé, pocos kilómetros, pero bajo ese cruce de fuego que venía del sur y del norte, de los norteamericanos y de los alemanes. Se vive con el miedo. Cuando tocaba la sirena que anunciaba el bombardeo,
bueno, había refugios. Nosotros tuvimos que salir una sola vez de noche. En el mes de septiembre nos trasladaron a Nápoles y pudimos ver las ruinas en derecha, izquierda, arriba las colinas, fue todo en la zona montañosa. Y bueno, y fuimos a Nápoles, donde ya se respiraba la libertad, pero continuó todas las consecuencias, el pan medido, en fin, las comidas, la ración que permitía el Estado. Así que yo, por ejemplo, me enfermé, y bueno, a mí me costó mucho reponerme después, tanto que para mandarme a Argentina, el general de la congregación, que era argentino, me mandó a un psiquiatra y luego también los exámenes que se hacen para ver la salud. Los alumnos del IPEN 294 te invitamos a hacer la segunda pausa. No te muevas de ahí y seguimos con más Chicos Hacen TV por el Canal 2. Para las 5, bueno, seguimos con Daniela, que nos va a leer un artículo. Bueno, el artículo trata del miedo a los hijos. El 15% de los padres y madres no está satisfecho con la educación de sus hijos, según un informe generado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción de España. Los alumnos del IPEN 294 de quinto año B, turno tarde, además de hacer Los Chicos Hacen TV, hacemos radio. Por eso, acompáñanos todos los viernes de 13:30 a 18 horas. En el nuevo dial de Córdoba se sienten nuevas voces. Escuchá la 91.5, la única radio escolar de la zona. La presencia de los misioneros pasionistas se materializó en tierras argentinas desde 1879 y continuando los preceptos de la congregación que son el reflejo de los pensamientos de su fundador, se fueron haciendo notar por su actividad apostólica, predicando misiones. Primero fue en Buenos Aires, capital, luego en la provincia, después se expandieron por Santa Fe y Entre Ríos. Particularmente en los pueblos o ciudades donde había concentración de inmigrantes, ya que ellos predicaban en diversos idiomas, especialmente en inglés. Fue necesaria la presencia de nuevos misioneros porque fueron expandiendo sus actividades hacia el norte de nuestro país, Corrientes, Chaco, La Rioja, Salta, alternando ya que las prédicas en castellano, en inglés y en italiano. En nuestra provincia recién llegan en 1906, dando una larga gira que comenzó con la visita al cura Brochero, párroco de Tras la Sierra. Duró 115 días, según las crónicas, y visitaron pueblos y ciudades que iban surgiendo en los valles serranos, bajando luego por la zona del Río Cuarto y alrededores. También llegan procedentes del litoral a Saldán, dos misioneros, Padre Luis y Padre Adalberto, quienes a pedido del obispo de Córdoba, Monseñor Fray Bustos y Ferreira, realizan una misión, predicada en italiano, en Colonia Carolla. Este fue el comienzo de un contacto entre el obispo de Córdoba y los padres pasionistas, para el establecimiento definitivo de los mismos en Colonia Carolla, unido al pedido de habitantes interesados en brindarles un espacio en estas tierras.
¿Cómo fue su llegada a Colonia Carolla y cuáles fueron sus primeras actividades que realizó en la zona? Tenía un primo sacerdote en el mismo pueblo, ciudad donde yo estaba. Y siempre le escribía, dice, con una tajada de salame y una botella de vino y un cigarro, escribo esta carta. Lo hacía porque era un hombre muy austero. Y un día me dijo el provincial, mire, he cambiado destino. Prepárate para ir a Colonia Carolla con los estudiantes. Pero yo había leído más sobre Buenos Aires, la Casa de Buenos Aires, y no de Colonia Carolla en un boletín que tenía la congregación. Como he dicho, yo vine hace 56 años y vine como profesor y tuve que enseñar una materia realmente muy propia de la congregación, la predicación, cómo prepararse para la predicación. Yo que recién hablaba el español, la primera vez que celebraba misa hablaba medio italiano, todo italiano, porque en ese tiempo entendían. Ahora ya no entienden los carollenses italiano. Usted, además de ser integrante de la comunidad pasionista, también es capellán del Hospital Vicente Agüero. ¿Cómo se vive esa experiencia? Cuando se me pidió que se iba el capellán del hospital, me pidió Monseñor Rodríguez, ya hace 12 años, si yo podía ocupar ese lugar. Pero no es un lugar, como se dice, porque antes el capellán lo nombraba el poder civil, era un cargo político. Ahora no, es simplemente misionero. En Argentina, la tierra del trigo, han muerto de hambre. Hace 2 meses, yo voy al hospital todos los días, visito a los enfermos. Vi una señora joven, ya en una sala, dije, esta es víctima del hambre. Tenía tuberculosis, la habían traído del Chaco, porque tenía el hermano aquí, vino la esposa, etcétera, creyendo. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero la tuberculosis ya la había dominado todo. 5 días en el hospital. Yo la visitaba todos los días, tenía un nene de 11 meses, después fuimos a sepultarla con un cariño humano y cristiano, con otros pocos. Tanto que como había muerto de tuberculosis, no se admitía velarlo en sala velatoria. Entonces yo hablé a la sala velatoria, dije, por favor, yo quiero saber, la señora tal, ¿cuándo la llevan al cementerio? Porque yo quiero ir. Dice, bueno, va a pasar el coche, dijo el coche, a las 4, pues así vino. Yo lo conocía el coche, conocía al chofer. Y yo digo, mire, ¿y el ataúd dónde está? Y atrás. Atrás. Así que yo era el único, ¿no?, que acompañaba a esa víctima del hambre al cementerio. Ahí estaban los parientes y otras personas. Yo visitaba todas las mañanas el sanatorio y todas las tardes el hospital. Pero todo el hospital, ahora tengo que limitarme, porque no me basta media hora, para media hora voy a maternidad, donde doy catequesis a las madres y a terapia intensiva. Y otras veces, como mañana, pienso hacer la gira por todo el hospital. ¿Por qué después de más de 100 años deciden irse de Colonia Carolla? A lo largo de la historia ha sucedido siempre. Órdenes y congregaciones que han podido reducir al mínimo términos, desaparecer. No queremos, si no nos sentimos, se sienten forzados debido a la escasez de vocaciones. Cuando yo vine de Italia éramos 54 y teníamos el seminario, que fue lo primero que se cerró, Capitán Sarmiento, que después se cerró hace 2 años. Ahora, ¿sabe cuántos somos? Se lo digo con dolor. 17. Y tenemos 4 residencias. Una misionera en Formosa, donde se trabaja hace 30 años, y estuvo Padre Basilio, más, él estuvo 30 años.
pero tiene más de 30, sino 35, 36. Si se mueren todos los nietos, mueren los abuelos y se extingue una familia. Entonces, ahora, estamos esperando, no es que nos vamos del país, espera que nos llegue ese tiempo. Y el cristiano, sacerdote consciente, debe tenerlo muy en cuenta. Yo me dedico mucho a la juventud, porque ahora, ¿sabe qué pasa? Llega al oído y al corazón de la juventud y de los adultos también otras pláticas, otras prédicas, otros consejos. Además, la sociedad tiene grandes enemigos. Cuando se habla de narcotraficantes, nosotros debemos decir realmente que esa es una maldición para la sociedad. Pero todo depende del hecho de que la juventud aspire a una vocación también de consagración religiosa. Recemos para que la puerta no se cierre, nada más. Pero todo depende del hecho de que la juventud aspire a una vocación también de consagración religiosa. Después de la Pascua del 2010, eso han dicho. Ahora, Dios puede hacer milagros y yo confío. Padre Pacífico, ¿por qué no nos cuenta un poco de cómo lo recibieron en Colonia Carolla una vez al integrarse a la comunidad pasionista? Con mucha simpatía. Lo primero que había otro padre italiano aquí, dos, Cherubín y Gaudencio. Y un domingo dijo padre Cherubín, vamos a visitar a la familia Rizzi del frente. Y me presentó, dice, aquí tienen un gringo, que yo había llegado poco tiempo antes, así que fue la primera familia que yo visité. Pero después me hice enseguida del lugar. Iba a la puerta, iba a la tirolesa, iba a General Paz, a Juárez Selman, y después todo eso se intensificó cuando yo era párroco. La gente siempre me quiso mucho, pretendo ser lo mejor. Ahora, ¿qué resulta? No sé, los otros tienen que juzgar. ¿Ves lo que dice? Mirá. No importa, yo lo busco el tema, yo lo tengo el tema. One Red Hot Chili Peppers, Don't Forget Me. Ese. Los alumnos del IPEN 294 de quinto año B, turno tarde, además de hacer Los Chicos Hacen TV, hacemos radio. Por eso, acompáñanos todos los viernes de 13:30 a 18 horas. En el nuevo dial de Córdoba se sienten nuevas voces. Escuchá la 91.5, la única radio escolar de la zona. La Congregación de los Padres Pasionistas
decide que se funde una casa de retiro bajo la dirección de un superior. Se habilitó el pequeño convento en 1909. En 1912 se comenzó el nuevo edificio que se inauguró en febrero de 1913. Esta casa estaba dedicada a los misioneros pasionistas en 1919 para ser noviciado, hasta 1928. Siendo el primer rector el padre Rafael de Michel. Desde 1961, casa de ejercicios espirituales para caballeros y actualmente continúa siendo una casa de retiro abierta a toda la comunidad, prestando un servicio espiritual y apostólico. Watching me, you know I cry, you wait a kiss to say goodbye, feel the sky fall down. Padre, cuando se vayan, ¿qué va a pasar con el patrimonio edilicio de los pasionistas en Colonia Carolla? Gobierno religioso, el gobierno diocesano, si bien es el de los padres pasionistas, pero se consulta también al obispo, a la curia, en cómo hacer para que quede la fuerza espiritual que hemos dado a lo largo de todo ese tiempo. Padre, usted en lo personal, ¿qué opina de este proyecto televisivo que realizamos por primera vez aquí en el IPEN 294? Es muy positivo y es bien que continúen, porque ahora, fíjese, la palabra light, que se la reza, se la dice así con un gusto inglés, tiene dos significados muy distintos. Si es adjetivo, entonces significa superficial, volátil, sin consistencia. Pero si es sustantivo, significa luz. A los chicos que no sean light, porque un joven light, un médico light, cualquier profesional light no sirve, y un cristiano light no sirve. Una de las cosas que también, tanto en la colonia como en Jesús María, la figura sacerdotal no es apreciada. Yo paso delante del Bonoris, donde hay tantos chicos, yo saludo, ellos no saludan. Así que algo se ha venido abajo en la familia. Nosotros debemos participar del fuego que quiso traer Cristo al mundo. Entonces a la juventud yo digo, por favor, y eso lo pide el Señor, ustedes son luz de la tierra y sal del mundo. Padre, en nombre del IPEN 294 le damos las gracias y lo saludamos atentamente por habernos acompañado en el primer programa. Y yo agradezco que me hayan invitado. Yo soy muy afecto a los medios de comunicación. Cuando yo podía moverme con el cochecito, yo iba con frecuencia a comunicar. Y también venía aquí Cuando estuve de párroco prediqué toda la novena de Navidad por FM Norte. Toda la novena, toda la tarde iba tocando un tema navideño. Ahora tocaría el tema cuaresmal. Ojalá esta cuaresma a los cristianos los despierte para ver un poquito cómo anda mi termómetro, ¿no? Como de cristiano, personalmente, en familia y en el barrio, en la sociedad. Arte del bien común. Esa es la política. Y todos ustedes tienen que prepararse a ser políticos. El 70% de los jóvenes argentinos se desinteresa de la política. Entonces dejan un frente débil. Aquí es necesario amar la patria. La verdadera política brota del amor a la patria. Y en Argentina, lamentablemente, lo digo yo que soy argentino adoptivo, pero hace 56 años que estoy en el país, hay una fragmentación, una imposibilidad de cómo reunirse por hacer un frente común para el bien del país, no de un partido, ni de una sino del país. Entonces aquí hay que incluir el amor
apasionado a la patria. Entonces prepararse a ser políticos, porque política se la prostituye fácilmente, pero no, debe ser una política que mira al bien común de todo el país. Entonces hay que prepararse, como cualquier otra profesión. Pero por ciudadanos, yo recomiendo el libro de Sergio Bergman, Manifiesto Cívico Argentino. Es un judío rabino excelente en su cultura, en su sentimiento, en su amor a la patria. Dice, yo soy de religión judío, pero mi patria es argentina. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime and you climb, and then yeah, people call, say beware, down you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this scrounging your next beyond. How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? Oh, and complete unknown. Like a rolling stone. Come on. Yeah. I went to the finest schools, alright, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never